están? Muy buenos días, el gusto grande, inmenso que me da poder saludarlos, empezar juntos la mañana con toda la información importante, que es muchísima. En este miércoles, mitad de semana, ojo, narcoterrorismo. Bueno, pues la justicia de los Estados Unidos ya acusó formalmente a los líderes e integrantes del cártel de Sinaloa por narcoterrorismo y podrían enfrentar penas de cárcel de 20 años de prisión a cadena perpetua. Y los senadores mexicanos manifestaron su rechazo a la iniciativa de ley propuesta en Estados Unidos con la que buscan cobrar 5% al envío de remesas. La consideran injusta y arbitraria. Dice la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que no le cancelaron cuentas en Estados Unidos porque no tiene ni ahí ni a ningún otro país más que México. Y luego de bloquear la entrada a la CNDH, Madres Buscadoras pudieron reunirse con la titular del organismo, Rosario Piedra. Acordaron iniciar mesas de diálogo la próxima semana. La influencer Valeria Márquez fue asesinada en Jalisco mientras hacía una transmisión en vivo en un salón de belleza. Y ayer murió el expresidente uruguayo José Mujica, un gran líder de la izquierda global, recordado por su sencillez, un hombre brillante, considerado el presidente más pobre del mundo. Pero antes vámonos a la información, y es que, bueno, pues no es poca cosa esta acusación por narcoterrorismo. Muchas cosas ocurriendo con el cártel de Sinaloa y con algunos familiares del Chapo Guzmán, la madre de Ovidio Guzmán. A ver, de entrada, ya el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública la primera acusación formal por narcoterrorismo en contra de algunos líderes e integrantes del cártel de Sinaloa, específicamente los Beltrán Leiva. Entre los señalados están Pedro Insunza Noriega y su hijo, Pedro Insunza Coronel. Están acusados de traficar cocaína, fentanilo, metanfetaminas, heroína desde hace años. Y bueno, hay documentos que permiten ver que enfrentarían penas que van de los 20 años de prisión hasta cadena perpetua, una multa de $20 millones. A los líderes del cartel de Sinaloa los perseguiremos hasta que, en última instancia, encuentren su destino y enfrenten a la justicia aquí, en una sala del tribunal en el Distrito Sur de California. De este lado de la frontera, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó esto que ya le informábamos ayer. 17 familiares de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se entregaron al FBI, atención, como parte de un acuerdo con los Estados Unidos. Trascendió que 17 miembros de la familia de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se entregaron al FBI en el puente fronterizo San Isidro-Tijuana. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo confirmó en entrevista con Ciro Gómez Leiva. Ovidio, como lo vimos todos en las noticias, comienza una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y es evidente que al estar su familia yéndose a Estados Unidos, pues es por esta negociación. Se entregaron varios sobrinos, una hija y un nieto del Chapo llamado Archibaldo, así como Griselda López Pérez, madre de Ovidio. La familia que se fue no era objetivo ni eran buscados por las autoridades mexicanas. Griselda fue la segunda esposa del Chapo Guzmán, con quien tuvo 4 hijos: Joaquín, Edgar, quien fue asesinado en 2008, Ovidio y Griselda Guadalupe. Fue detenida en 2010 en Culiacán durante un operativo federal por presuntamente tener montos de dinero superiores a sus ingresos reportados en la Secretaría de Hacienda. Pese a eso, fue liberada en menos de 24 horas tras rendir su declaración. En 2012, el Departamento de Estados Unidos le incluyó en su lista de cabecillas de narcotráfico, señalándola como facilitadora clave para el cártel de Sinaloa.
Sin embargo, en México no existen registros oficiales que la vinculen con el crimen organizado. De acuerdo con los últimos reportes, Ovidio negoció las residencias permanentes de sus familiares a cambio de declararse culpable por los cargos que se le imputan: posesión de drogas, narcotráfico, lavado de dinero y portación de armas en Estados Unidos. La audiencia del hijo del Chapo se llevará a cabo el próximo 9 de julio en un tribunal de Chicago. Por su parte, las autoridades mexicanas le pidieron una explicación al gobierno de Trump, resaltando que la detención de Ovidio Guzmán fue hecha por las fuerzas federales de México y no por Estados Unidos. Te informó Kena Uribe. Así que interesante, digamos, este movimiento. ¿En qué consiste ese acuerdo? Se va a declarar culpable, se convertirá en testigo protegido. Hay que entonces, imagínense, si empieza a soltar nombres, pues están en peligro o estarían, sí, en riesgo y vulnerables sus cercanos. Y bueno, pues entrega buena parte de sus cercanos a los Estados Unidos. Todo esto que, bueno, pues ha generado mucha violencia allá en Sinaloa. No esto y no recientemente, sino digamos que la historia completa, ¿no?, de los dos líderes que, bueno, pues terminan por distanciarse en su momento el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. El Chapo en prisión y el Mayo, bueno, pues ahora ya en manos de las autoridades estadounidenses a partir de algo que ocurrió justamente con los hijos del Chapo Guzmán. Hemos tenido que inferir, asumir que fue una especie de traición, una entrega del Mayo Zambada a autoridades estadounidenses, y a partir de entonces los seguidores de unos y otros, estos que antes eran socios y aliados, se enfrentan de manera brutal en Sinaloa, donde otra vez hubo violencia. En Culiacán mataron a un hombre en un fraccionamiento Centenario. Dicen sus familiares que había sido secuestrado el viernes. En Navolato descubrieron 3 cuerpos. Y bueno, pues en Angostura encontraron también los cuerpos de 2 hombres que iban en una camioneta. Así que fallecidos en distintos municipios sinaloenses. Mientras que en el caso de Yesenia Lara, sus familiares, sus amigos le dieron el último adiós. Recordar que ella era candidata por Morena al municipio de Texistepec, en Veracruz, y fue asesinada este domingo. Su cuerpo llegó junto con el de su escolta, Aarón Nolasco, su sobrino, que también murió en el ataque. Fueron llevados a la comunidad de Las Camelias, donde ella pues creció y donde inició su carrera política. Ahí vemos pues a sus familiares. Recordar que ella estaba haciendo pues una caminata junto con militantes y seguidores cuando vinieron los balazos, y por eso hay otras personas fallecidas. Aquí las imágenes de esto que ocurría, ahí la vemos pues a simpatizantes de Morena, seguidores de esta candidata. Se escuchan los claxons, va ella saludando a la gente, a los posibles votantes. Los claxons pues para hacer ruido conforme avanzaba, y de claxons a balazos. Así fue este pues drástico cambio en pleno pues mitin o evento político de esta candidata. Y justamente por este caso las autoridades de Texistepec ya tienen suspendidas las clases hasta hoy, también otras actividades públicas. Algunos candidatos dijeron que van a hacer una pausa en sus campañas hasta nuevo aviso, desplegaron operativos, quieren reforzar la seguridad en ese municipio. La gobernadora del estado, Rocío Nale, dijo que la mayoría de los partidos no pusieron filtros para evitar vínculos entre sus candidatos y la delincuencia. En el caso de Morena, dijo que se revisaron a los aspirantes y eliminaron aquellos con señalamientos hacia grupos criminales, y añadió que pues busca un acercamiento con dirigentes de otras fuerzas para saber de posibles nexos detectados en algunas candidaturas. Ayer ya le informaba de última hora sobre este otro asesinato de otro dirigente político. Él fue diputado por el PRI, Luis Armando Córdoba. Lo mataron en una cafetería allá en Zapopan, Jalisco. La Fiscalía del Estado confirmó que fue un ataque directo. Llegaron 2 tipos y directamente contra él.
De acuerdo a la investigación, esto ocurrió por una presunta disputa de unos terrenos, pero era dirigente del PRI, así que bueno, pues se investiga también la vertiente política. Yo voy a la pausa. Al regresar, ¿qué pasó ahora con el senador Noroña? ¿Que lo abuchearon en Guadalajara? A ver, tendremos el momento y su reacción. Además, esto muy lamentable. En plena transmisión en vivo, asesinaron a este influencer allá en Zapopan, Jalisco. No me tardo. ¿Cómo va el caso de esta academia militarizada de la Ciudad de México que organizó el campamento y bueno, murió un niño en ese campamento allá en Morelos? Esta academia está operando, de acuerdo a lo que denuncian muchos padres de familia, de manera irregular. Hay boletas emitidas por esa institución que resultaron ser falsas. Así lo confirmó ya la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y exigió a la SEP atender el problema, no omitir las denuncias de los padres de familia. Esa escuela sigue operando como si nada. Nos informaron también que hay alumnas y alumnos que ni siquiera están inscritos debidamente ante la SEP. Es decir, que todas las inscripciones de estas niñas y niños son fraudulentas, niños fantasmas, matrículas falsas, un fraude puro. Bueno, y a pocas horas de que terminara su gestión, Carlos Eduardo Barrera, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, renunció. Todo esto en medio de las protestas y los paros de estudiantes que piden la renovación del proceso para elegir a la nueva rectora de la institución. Los estudiantes mantienen tomados todos los espacios académicos y el Consejo Universitario aplazó la elección. Bueno, y otro tema, que tiene que ver con Ayotzinapa. Integrantes de la unidad especial que investiga este caso de la Fiscalía General denunciaron a su propio titular, imagínese. Denunciaron al fiscal Rosendo Gómez Piedra de peculado, extorsión y abuso de autoridad. Dicen que usa coches oficiales para actividades personales, que les exige que le festejen su cumpleaños, que les pide dinero. Así que, bueno, pues imagínense, le piden a la fiscalía que investigue al fiscal. Hablando del caso Ayotzinapa, Gildardo López Astudillo, el Gil, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, pidió un amparo contra una nueva orden de captura y una jueza del Estado de México admitió la demanda, fijó una audiencia para el 4 de junio y ahí se va a definir si se admite o no esta medida. Mientras tanto, Cecilia Flores, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, tomó ayer las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México. Exigió hablar con Rosario Piedra para atender las demandas de los familiares de desaparecidos. Antes de entrar, ella y sus compañeras tuvieron una confrontación con los guardias de seguridad. Dijeron que fueron agredidas. El organismo dijo que se activaron los protocolos de seguridad y que lograron entrar de forma pacífica. Después de muchas horas de protesta, fue atendida por la titular de la CNDH y acordaron realizar mesas de trabajo. Van a empezar en una semana. Mientras que la presidenta Sheinbaum ofreció apoyo para atender a los jóvenes, luego del reporte de la Universidad de Guadalajara que alerta sobre un aumento en las desapariciones de personas entre 15 y 19 años, presuntamente reclutadas por el crimen organizado. Algo que hemos mencionado reiteradamente y que ya no se puede ocultar. Se están llevando a los jóvenes y no es de forma voluntaria, los reclutan y los llevan y los obligan a ser parte de los grupos criminales. Así que ante este informe de la Universidad de Guadalajara, la mandataria pidió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, contactar a la Fiscalía de ese estado y a la universidad para revisar el caso. Y pues sí, ocurrió en Jalisco, pero hay reportes como este en todo el país, en algunos estados, desde luego, con más intensidad y con más preocupación que en otros. Bueno, y ayer le volvieron a reclamar al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por su postura ante la violencia. Él estuvo en un mitin allá en Guadalajara, sigo en Jalisco,
y dijo que se ha hecho un manejo perverso del rancho Izaguirre. Y la gente lo increpó y él reaccionó, subieron el tono. A ver, ¿cómo estuvo? Sí, sí, y los mataron con Peña y te callabas, y los mataron con Calderón y te callabas, y bañó en sangre el país y te callabas, y si eres de las personas que han luchado, y si eres de las personas, y si eres de las personas... Un poco entender este episodio, ¿no? La gente allá en Jalisco, un poco lo que reclama, es que se ponga tanto énfasis en la violencia que sí vive ese estado y que no se mencionen otros estados. Pareciera tener una lectura o una intención política y por eso le reclamaban a Gerardo Fernández Noroña. Justo, es la media, vámonos a información en breve. Irán. Por el feminicidio de la abogada Oralia Pérez en 2024, una mujer y un adolescente fueron detenidos en la Ciudad de México. En Chiapas aseguraron más de 400 kilos de marihuana que estaba en un tráiler y no hubo detenidos. Realizaron paro de labor y los choferes de transporte público en Acapulco piden mayor seguridad. Detuvieron a Diego N. por el asesinato de Luis Ábalos, líder transportista en Nesa. Y multan con 1.8 millones de pesos a organizadores del Festival Ceremonia, donde, como ustedes saben, murieron 2 fotoperiodistas. El IMSS va a implementar una estrategia nacional para superar 2 millones de cirugías este año y mejorar el tiempo de espera de las operaciones. Y en información del mundo, del foro China-CELAC, el canciller Juan Ramón de la Fuente hizo un llamado al diálogo político internacional para fortalecer así la cooperación entre las regiones. Banco Multiva presenta. Y vamos a ver cómo es que se cotiza el peso frente al dólar, más fuerte que ayer, 19,35, mientras que la bolsa mexicana tuvo una ganancia de 1.04%. Han sido días felices para las bolsas del mundo. Banco Multiva presentó. Bueno, y en medio de la violencia que afecta al país, le informaba ya de este asesinato en vivo. Estaba la influencer Valeria Márquez, allá en Zapopan, haciendo una transmisión desde su salón de belleza. Y bueno, pues la atacaron y la mataron. Yo me enlazo hasta ese estado con Israel Orozco, que tiene los detalles. Te escuchamos, Israel. ¿Cómo estás hoy? Buenos días. Paola, muy buen día, qué gusto saludarte, platicarte que el día de ayer fue asesinada la tiktoker Valeria Márquez, de 23 años, al interior de su salón de belleza, ubicado en Paseo del Servidor Público, en Jardines del Valle, en Zapopan. Decirte que los hechos quedaron grabados a través de una transmisión que ella realizaba en TikTok. Se dice que el agresor se hizo pasar como repartidor, dijo que le entregaría un paquete, incluso a ella la buscó por la mañana, no la encuentra, regresa por la tarde, ingresa al establecimiento, le pregunta a ella, ¿eres Valeria? Ella responde sí, y después saca un arma y le dispara. Un impacto en pecho y 2 más en la cabeza. El sujeto escapa del sitio en una motocicleta sin dejar mayores pistas de su paradero. El hecho ya es investigado por la Fiscalía del Estado con el protocolo de feminicidio. Se sabe, al parecer, que sería la expareja sentimental involucrada detrás de este hecho de violencia que acontece en la entidad jalisciense. De momento seguiremos pendientes de este tema para darlo a conocer en los próximos avances informativos. Buen día. Tremendo, de verdad. Te agradezco muchísimo, Israel. Sí, hemos visto pues muchas cosas, todas tremendas, todas terribles en relación con la violencia, pero un asesinato en vivo, así en plena transmisión. Bueno, pues ya están haciendo las investigaciones. Por otro lado, esto ocurrió acá en la Ciudad de México, decenas de ahorradores víctimas de fraude que dijeron o nos pagan o no pasan. Y entonces bloquearon la avenida Insurgentes en el sur de la ciudad. Dicen que la empresa en la que ahorraban desapareció. Las plataformas digitales de esa empresa fueron dadas de baja y pues perdieron sus ahorros. Así que ya el viernes se va a revisar el caso, es lo que les dijeron las autoridades. Va a haber cambios en la redacción de la nueva ley de telecomunicaciones. Esta que ha sido denunciada por expertos, dicen, a ver, esa ley es censura.
quieren llevar la censura a los medios digitales. Y bueno, pues la presidenta Sheinbaum pidió que se revise porque ya le iban a aprobar así rapidito. Morena en el Senado dijo que van a cambiar el artículo 57 para hacerlo acorde con los lineamientos que México suscribió en el TEMEC. Esto al concluir el segundo conversatorio que se realiza ahí en el Senado. Mientras que la Suprema Corte anuló una norma muy polémica allá en Morelos, que fíjense, sancionaba hasta con 4 años de cárcel a quienes no sacaran a pasear a su perro con frecuencia. Si no lo llevaban al parque para convivir con otras mascotas, si no le daban pues lo que un perrito necesita, entonces había sanciones penales. Y bueno, digamos que la queja era que había otras acciones más graves que no eran sancionadas y por eso están, digamos que en este reacomodo de la norma. Y el Papa León XIV va a seguir en redes sociales, heredó las redes del Vaticano, se va a comunicar también a través de X y de Instagram, las cuentas oficiales Pontifex y Pontifex Pope Leo XIV. Los mensajes del Papa Francisco van a quedar archivados como testimonio de su pontificado digital. Los deportes, Pau, regreso contigo. ¡Feliz miércoles! Igualmente, feliz miércoles para ti, Alex. Muchísimas gracias. Oigan, la Secretaría de Agricultura informó que Estados Unidos está evaluando si reanuda o no la importación de ganado mexicano. Ya ve que nos pusieron una suspensión de 15 días por el gusano barrenador. Y el secretario Verdeguer dijo que, a ver, México ha hecho todo lo que le toca con relación al gusano barrenador. Se reunió con gobernadores de los estados exportadores de ganado, anunció acciones, se van a inspeccionar todos los ranchos que pudieran estar afectados. En fin, estamos haciendo la tarea. Acordamos una serie de medidas que ya están en implementación, reforzar la movilización, el control a la movilización del ganado. Vamos a hacer un barrido desde el Golfo de México hasta el Pacífico, a la altura de Veracruz, hasta llegar a Oaxaca y sur de Guerrero. Estamos haciendo todo lo que es materialmente posible hacer. Chihuahua es uno de los estados que acordó con la Secretaría de Agricultura reforzar los trabajos contra la plaga. La gobernadora Mario Campos dijo que van a hacer grupos de seguimiento, sugirió aumentar la producción de mosca estéril para erradicarlo. Así que están en ese esfuerzo. Precisamente los ganaderos de Chihuahua pidieron que haya una declaratoria de emergencia porque la afectación económica para ellos es brutal. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, negó que el freno de exportaciones de ganado a Estados Unidos por este gusano tenga un trasfondo político. Dijo que son intereses mercantiles, nada más. Pero el caso es que el cierre temporal de exportaciones ganaderas está costando a México 11.4 millones de dólares diarios. Ahora, todos ustedes saben qué es esto del gusano barrenador y por qué tanto escándalo. Ah, pues entonces vamos a la escuelita. Vladimir, ¿quién viene a mi escuela? Rivas, te extrañaba, Rivas. Y Vladimir, fíjense, es muy peculiar el uniforme de Rivas porque con esto carga la cámara. Pesa mucho ahora sí, exacto, tus útiles escolares pesan un montón, Rivas. Bienvenidos ambos. Les cuento del gusano barrenador. Este gusano es una larva de una mosca. La mosca se llama Cochleomilla. Esa mosca se alimenta del tejido vivo de los animales, pobrecitos, y les genera pues heridas muy graves que van dañando la salud del ganado. Esas moscas del gusano barrenador son las responsables, además de transmitir la enfermedad a otros animales e incluso a los humanos. Si hay una herida, una cortadita, pueden generar esta infección y los síntomas son feos, además de fiebre, falta de apetito, pues también depresión. Así que, bueno, pues es la culpa de esa mosca y ese gusano desgraciado, lo que tiene ahorita al ganado, pues digamos, sin que se exporte a los Estados Unidos, perdiendo un dineral todos los días. ¿Nos quedó claro? Muchas gracias, queridísimos alumnos, gracias a ustedes también. Yo tengo que ir a una pausa. Al regresar sigue la polémica con la gobernadora de Baja California. Dice que ella no tiene cuentas en el extranjero, así que mentira que le hayan congelado cuentas en Estados Unidos. Y esta regidora de Jalisco cantando narcocorridos, con todo y que están prohibidos. Bueno, esto y más en solo unos minutos. No me tardo.
Tenemos información de última hora con Kena Uribe, así que me enlazo rápidamente hasta la redacción. ¿Qué nos tienes desde ahí, Kena? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Te saludo con mucho gusto y te informo que la Fiscalía de Puebla acaba de dar a conocer que ya localizaron los instrumentos musicales y el equipo de audio que le fueron robados a Los Ángeles Azules el pasado 10 de mayo en Ixtapaluca, Estado de México. Fueron encontrados en un camino de terracería de la comunidad de San Rafael Tlanalapan en Puebla. Esto se logró porque se dio un seguimiento en las cámaras de vigilancia después de que encontraran la camioneta que los transportaba en la autopista México-Puebla. Las autoridades informaron que continuarán con las investigaciones para dar con los responsables del robo. Esta es la información, Pao. Mínimo ya lo recuperaron. Son buenas noticias. Pues sí, son muy buenas noticias, Kena, porque ayer platicábamos en este espacio con Elías, líder de la agrupación. Él tuvo una intervención en sus manos y no puede tocar cualquier bajo. Entonces le habían adaptado un bajo, lo mandaron a hacer, se tardó en estar listo para que él pueda tocar ese instrumento musical y pues era ese específicamente el que necesitaba y nos tenía con la angustia porque además este viernes tiene ya presentación Los Ángeles Azules. Qué bueno que así rapidito recuperaron sus pertenencias, sus instrumentos musicales. Bueno, y otro grupo musical, en este caso allá en Jalisco, en Tequila, el alcalde Diego Rivera declaró como testigo ante la Fiscalía de Jalisco por la investigación contra los Alegres del Barranco por su presunta apología del delito. En esa ocasión, cuando cantaron el 4 de mayo, bueno, pues se proyectó la letra de narcocorridos para que el público cantara estas canciones como un karaoke gigante. El edil compareció y después de la comparecencia no dio declaraciones. Pero en medio de esta polémica que hay por los narcocorridos, muchos estados y muchos ayuntamientos que los prohíben, sobre todo aquellos que hacen pues una referencia clara a grupos del crimen organizado o figuras del crimen organizado. Bueno, y una jueza citó a comparecer al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Está acusado de desviar más de 3.400 millones de pesos destinados para construir cuarteles de la Policía Estatal y en caso de no asistir le van a revocar la suspensión provisional. Así que, bueno, pues se busca a exgobernador. Por otro lado, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dice que ella no tiene cuentas en el extranjero. Dijo que ese no puede ser el motivo por el cual el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa. ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum? Bueno, que las autoridades norteamericanas siguen sin informar las razones por las que se le canceló la visa tanto a la gobernadora como a su esposo. Por otro lado, el Senado mexicano expresó su rechazo a una iniciativa de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El republicano Jason Smith propuso un impuesto del 5% a las remesas. Imagínense lo que eso implicaría para México. Así que legisladores de todas las bancadas le pidieron al Congreso estadounidense reconsiderar, porque esto afecta pues a los trabajadores justamente que ya contribuyen mucho a la economía de ese país. Y ayer bloquearon en ambos sentidos la autopista del Sol allá en Chilpancingo, Guerrero, más de 8 horas cerrada. Habitantes de Tilapa que exigen su reubicación luego de un conflicto agrario que aseguran tiene casi 20 años. Ya fueron quitando su protesta por ahí de las 7 de la noche. Se acordó una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado y con autoridades federales. Y fíjese, si bloquean esa autopista, pues bloquean también de alguna manera la recuperación de Acapulco. Hay una apuesta importante, el gobierno federal está destinando una cantidad millonaria para apoyar a Acapulco en su recuperación. Pero la principal vía que conecta al puerto con su principal fuente de turismo, que es la Ciudad de México, pues la bloquean a cada rato. Vámonos con la información meteorológica. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Me parece muy bien, mi Pau, porque gracias, no se pongan celosos, muchachos. Mira, esto luego no pueden hablarme bonito porque luego se enojan. Pues que también yo. Si hasta con un robot coqueteo, tú dirás. Eso sí está. Sí, ya. Pero bueno. Controlen esa señora. Es el calor, ¿verdad? Es el calor que nos está afectando porque seguirá precisamente en gran parte del país. Las temperaturas más altas serán en Chihuahua, Coahuila, Morelos, Campeche y Yucatán. Se esperan lluvias afortunadamente en Guerrero, en Oaxaca y Chiapas. Y para la Ciudad de México se pronostica
pronostica un día parcialmente nubladón, poca probabilidad de lluvia, con una máxima de 29 grados y una mínima de 16. A hidratarse bien. A hidratarse. Vámonos con quien sube siempre la temperatura, con la información de los espectáculos. Bueno, le contaba antes de ir a la pausa sobre esto que ocurrió con MrBeast, este youtuber que estuvo pues en algunas zonas arqueológicas y ya se están pues considerando sanciones por haber aparentado dormir en zonas de Yucatán y de Campeche, de haber usado un helicóptero para trasladarse, drones en grutas. Bueno, la presidenta Sheinbaum ya habló al respecto, o sea, el tema llegó hasta la mañanera. Ella negó que el youtuber haya entrado a estas zonas protegidas sin permiso y que, bueno, lo que falta por aclararse lo tendrá que explicar el INAH, así lo dijo. Entiendo que hubo permisos para la transmisión. Si uno entra a un lugar que está protegido, tiene que recibir un permiso para poder transmitir. Y entiendo que en este caso hubo permiso. Y ya en particular, pues hay que ver exactamente del contenido. Bueno, en el Estado de México, los habitantes de Tlalnepantla denunciaron que las calles de algunas colonias se han convertido en basureros, que son, pues haga de cuenta, talleres clandestinos, lugares para drogarse, pasa de todo. Y bueno, han reportado la situación, pero no les hacen caso. El gobierno de Raciel Pérez no los atiende. Oigan, ¿qué pasa? Quedamos, ¿no? Que íbamos a armar aquí la danza aérea y el bailongo. A ver si es cierto, a ver si es cierto. ¿Qué pasa por allá? ¿Qué está pasando? Y de nuevo, a mover el guayín como la banda Peligro. Y están calentando, ¿eh? Ah, o sea, eso es apenas el arranque. Oigan, voladora tú, te dejo que respires, que recuperes el aire. Y lo mismo tú que estás muy bien chavito. Claro, ya entendí, Edgar, con qué cargas a Ana. Edgar Martínez, Ana María Sarmiento, bailan increíble. A ver, no son solo bailarines, son acróbatas. ¿Cuánto tiempo entrenan? ¿Desde cuándo empezaron a prepararse para lograr esto? Pues entrenamos todos los días. Oye, entrenan diario, pero bueno, pues me imagino que llevan años para lograr algo así, ¿no? Sí, ya llevamos más de 20 años bailando el género de grupero. Sí. Quebradita, banda. O sea, por ejemplo, si yo quisiera aprender, voy a mis clases o así en las calles. Exactamente. Claro que sí, tenemos nuestra academia que está ubicada en Polanco y se llama Air Dance. Vamos a hacer un casting justamente para más bailarines. Los que gusten. Yo traigo la banda. La hacemos. No te vayas a caer. Entonces tienen su academia, Air Dance en Polanco. Van a hacer casting para quien quiera aprender a bailar. ¿Qué requisitos? O sea, sí, más o menos tener condición física, supongo. Tenemos niños, adolescentes, adultos. Los que quieran aprender. El sábado 24 de mayo. Pues ya casi. Ajá. Los esperamos a las 5 de la tarde en las instalaciones. Me parece. Pues deberían decorarnos la música para ver si ustedes pueden ir al casting. Yo la verdad les enseñamos unos pasos. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? No, pero ¿cómo es la cosa? ¿Sí? Y versátil. ¿Viste?
Sí. No, porque no le quise hacer el mortal, porque si no... Pues usted dice. Capirucho. Espérate, nada más, nadie te va a indemnizar aquí, nena. ¡Ay, nos quedamos atorados! Es una señal. Esto es una señal. Se llama conexión. ¡Conexión! Mientras recupera cada quien su espacio vital, yo voy a la pausa brevemente. Los felicito muchísimo, de verdad. Son buenazos. Hay que llevar cámara y micrófonos al casting, ¿no? Sí. Ay, ¿dónde me apunto? Bueno. Vuelvo con todavía más esta sorpresita, si no tienen idea cómo veremos un volcán más activo que este y este. Ya venimos. Sí. Irán arrasando. Es Gracias equipo, gracias a ustedes por acompañarnos.